Junto con la ruptura con la Iglesia Católica y la reforma de la Iglesia inglesa, Enrique VIII hizo una gran confiscación de las propiedades y posesiones del clero y los monasterios. Las arcas reales estaban vacías y las abadías inglesas eran notoriamente ricas, conteniendo más de una quinta parte de la riqueza territorial, así como un fabuloso tesoro en forma de estatuas, plata y oro. Sin embargo, temiendo nuevas confiscaciones y la creación de nuevos impuestos, el norte se levantó contra el rey y en 1536 reunió un ejército de 35.000 hombres. Temiendo la derrota en el campo de batalla, Enrique decidió negociar. Los líderes del movimiento pidieron al rey que revocara sus políticas religiosas y castigara a Cromwell. El rey aceptó y dijo que pondría las demandas en un futuro próximo. Los líderes regresaron a sus localidades, disolvieron los ejércitos y se entusiasmaron con el acto del rey. Pero adivina lo que hizo Enrique VIII. Una vez que se aseguró de que el ejército enemigo se dispersara, comenzó su venganza. Uno por uno, los líderes del movimiento fueron juzgados, fueron declarados culpables de traición y sentenciados a muerte. A partir de ese momento, no hubo más levantamientos en Inglaterra, pero Enrique VIII perdió el amor y la confianza de su pueblo. Como diría Maquiavelo, prefirió ser temido. Tras la muerte de Jane, Enrique incluso se entristeció, pero como rey viudo estaba en posición de promover una unión bastante ventajosa, además de asegurar más herederos. Cromwell buscó una novia en el extranjero durante 2 años, hasta que decidió formar una alianza con un ducado germánico, comandado por el duque de Cleves. La elegida fue Ana de Cleves, entonces de 23 años. No tenía una buena educación y tenía un aspecto agradable. Al ver su retrato, Enrique se convenció de firmar el contrato. Llegó en la víspera de Año Nuevo de 1540. Enrique estaba muy emocionado de darle la bienvenida al puerto. Cuando se encontró con la novia, se decepcionó profundamente, ya que no se parecía en nada al retrato. Incluso le dijo a Cromwell: "No tiene la belleza que se había reportado". Enrique aún intentó escapar de su contrato, pero no tenía escapatoria. La ceremonia se celebró el 6 de enero de 1540. El cuarto matrimonio del rey nunca se consumó. La aversión de Enrique hacia la novia se había hecho aún más fuerte en la noche de bodas, quejándose de la caída de sus pechos y la laxitud de su piel. Y aunque el rey y la reina a menudo dormían juntos, él afirmaba que era una doncella. Unos minutos después planeaba el divorcio y a principios de julio el Parlamento declaró la unión nula y sin efecto. Ana estaba feliz de seguir sus planes. Se quedó en Inglaterra por otros 7 meses y tuvo una buena relación con Mary Tudor, 1 año mayor que ella. Unas semanas después de su matrimonio con Ana, Enrique VIII vio una nueva chica en la corte, Catherine Howard. Fue nombrada dama de honor de Ana de Cleves a finales de 1539. Tenía unos 19 años, era bajita, regordeta, vivaz y ya tenía experiencia en el arte de la seducción. También era la marioneta de un grupo muy ambicioso de cortesanos liderado por su tío, Thomas Howard, duque de Norfolk y el obispo de Winchester. Esperaban ganar más influencia sobre el rey, contrarrestando así las políticas pro-protestantes de Cromwell. Los tíos de Catherine convencieron a Enrique y el 10 de junio Cromwell fue arrestado en la corte de Londres y el 28 de julio, solo 19 días después de la anulación de su cuarto matrimonio, Enrique VIII y Catherine se casaron. Enrique estaba locamente enamorado de Catherine, la describió como su rosa sin espinas y la cubrió con joyas y regalos. A cambio, ella jugó el papel de una esposa amorosa y obediente. El rey ya tenía 49 años, con sobrepeso y enfermo. Se estimó que pesaba unos 135 kilos. Ya no pudo seguir en su vida de excesos y en 1541 sucumbió a la fiebre causada por las úlceras varicosas. Todos temían su muerte, pero él se recuperó, pero empezó a sospechar que todos eran traidores. Catherine era joven y no tenía una estructura para lidiar con el mal humor de su marido. Tampoco estaba preparada para comportarse en el tribunal.
terminó involucrándose con Thomas Cuppelper, el sirviente personal del rey. Se reunió con él varias veces y en varios lugares. Enrique desconocía el adulterio de la reina, pero los miembros del Consejo Real, sin embargo, no fueron engañados tan fácilmente. El consejo decidió advertir al rey cuidadosamente. Después de todo, nadie acepta ser traicionado tan fácilmente, aún más el rey. Así que entregaron un documento al monarca. Al principio el rey no creyó, pero pronto llegó la evidencia, incluyendo una carta de amor a Thomas de la mano de la distinguida reina. Enrique no pudo resistirse y cayó en lágrimas. Thomas fue enviado a la Torre de Londres y antes de ser ejecutado confesó todo. Catherine fue acusada de traición y también fue ejecutada el 13 de febrero de 1542. A Enrique le llevó 16 meses volver a casarse. En ese tiempo se enfrentó al conflicto con sus viejos enemigos, Francia y Escocia. Las batallas contra Francia no dieron nada y Enrique gastó una fortuna preparando su ejército. Enrique temía la unión de Escocia con los franceses y quería la inmediata obediencia del rey escocés, Jaime V, que era hijo de su hermana Margarita. Por lo tanto, su sobrino, Enrique, hizo un recorrido por el norte, pero fue derrotado. En el contraataque, Jaime V hizo una gira por el sur y fue humillado. Tuvo 15.000 hombres y perdió contra solo 3.000 ingleses. 2 semanas después, terminó muriendo, dejando una hija bebedora que se convertiría en la reina Mary Stuart y un reino vulnerable. Era la oportunidad de Enrique de invadir Escocia, pero prefirió la diplomacia. Intentó un contrato de matrimonio entre su hijo, el príncipe Eduardo, y la princesa María Estuardo. Los escoceses no aceptaron. El que estaba bajo el mando de la reina Mary de Guisa resistió ferozmente los ataques de los ingleses y también se alió con los franceses, enviando a la pequeña Mary Stuart a la corte francesa para que se casara con Francisco II en el futuro. En 1543, el año de su último matrimonio, Enrique VIII tenía 52 años y no estaba nada bien. Estaba extremadamente gordo y con un dolor constante por las úlceras en las piernas. Caminar era muy doloroso y para caminar entre los palacios había que llevarlo entre las habitaciones. Su última esposa fue Catherine de Parr. Provenía de una respetada familia de terratenientes. Quedó viuda a la edad de 20 años, se volvió a casar y enviudó de nuevo 9 años después de su matrimonio a la edad de 31 años. Sin hijos y con una respetable fortuna, se enamoró de Thomas Seymour, hermano de la tercera esposa de Enrique VIII, Jane Seymour. Pero el rey se interesó por ella, que estaba dividida entre el amor y el deber, pero terminó eligiendo a este último. La boda no era una ceremonia reservada y se invitaba a reyes de otras naciones. Catarina se tomó en serio su papel de madrastra, ofreciendo su amistad a María y preocupándose por la educación de Elizabeth y Eduardo, que entonces tenían 9 y 5 años. En sus años como reina, la corte se convirtió en un lugar alegre, ya que le gustaba la música y el baile. En su boda era más una enfermera que una compañera de cuarto del rey. Enrique VIII solía tener ataques de furia por el dolor y se decía que el dolor de la úlcera infectada en su muslo era horrible. Catherine ya había cuidado de un marido enfermo y jugaba su papel con altruismo. Era su último matrimonio. Enrique VIII había elegido bien. Los últimos años del reinado de Enrique VIII no fueron muy exitosos. Sus problemas financieros se multiplicaban. Se volvió más y más tiránico, condenando a varios sirvientes a la muerte. En diciembre de 1546, dio señales de que iba a pasar de esto a mejor. Su hijo solo tenía 9 años. Todavía quedaban 6 años para tomar el poder. Temiendo que el heredero se convirtiera en un peón en manos de los nobles, escribió un detallado testamento especificando que Inglaterra debería ser gobernada por un consejo de regencia, en el que todos los miembros tendrían la misma autoridad. Murió el 28 de enero de 1547. Tenía 55 años. Fue enterrado en la capilla de San Jorge junto a Jane Seymour, como había pedido. Enrique gobernó durante más de 4 décadas, se aferró tenazmente al poder, sobreviviendo a levantamientos, intentos de invasión e incluso la excomunión, para emerger como un monarca independiente, con un poder mayor que el de su padre. Desafió el poder del Papa,
como líder de la iglesia inglesa, los libró de las prácticas corruptas y abandonó la Biblia en el idioma inglés. Incorporó el galés al reino inglés e incluso declaró el dominio sobre Irlanda. Incluso mostró su fuerza al resto de Europa. La marina mercante se fortaleció y el sistema fiscal incluso mejoró. Sin embargo, Enrique era un rey libertino, derrochador y descuidó los intereses comerciales de su país al no fomentar y apoyar el comercio inglés. Tampoco tuvo la visión de obtener una tajada del Nuevo Mundo. Quizás la mayor crítica que se puede hacer a Enrique VIII es que no se preocupaba por los sujetos más pobres, y la situación de las clases bajas empeoró durante su reinado. Además, con su muerte, dejó el país dividido en facciones nobles, sin una sucesión segura y con la dinastía amenazada, además de un inminente conflicto religioso. Los Tudor tendrían tiempos difíciles por delante.